Gloria al Señor. Mis hermanos, vamos a hablar un poquito acerca de este tema del que tengo oídos que oiga. Me es importante, me es urgente que la iglesia encuentre este tema. Porfis. Me es importante que encuentren este tema realmente conforme a lo que necesitamos hoy como iglesia. Hay muchas personas en todos lugares, mis hermanos y hermanas, que escuchan de la palabra de Dios, pero escuchan y ahí quedan. Ya escuché la palabra de Dios, pero mi vida no está siendo renovada, no está siendo transformada, mi vida no está siendo cambiada. Estamos teniendo una vida que en vez de darle la gloria al Señor, parece que damos vergüenza. Vamos a empezar a ver algunas cosas. Miren, en los evangelios, quiero explicarte esto. Jesús habla de los que tienen oídos para oír. Si me acompañas en Mateo, por favor. Libro de Mateo. ¿Ya lo tienes? Mateo 11:15. Dice, el que tenga oídos para oír, oiga. ¿Dice así tu Biblia o no? El que tenga oídos para oír, oiga. Y luego dice el verso 16, mas ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo, os tocamos flauta y no bailáis, no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis, porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Vamos a detenernos un instante, mis hermanos. Hay una cosa que entender en este texto del que tengo oídos que oigan. Cada vez que Cristo quería enseñar algo, es una forma de decir, pongan muchísima atención. No es algo tal cual. Yo te pregunto, hermanos, y preguntémonos, ¿quién es el que tiene oídos para oír? O mejor aún, ¿quién es el que tiene oídos? ¿Quién tiene oídos, mis hermanos? Todos tenemos oídos, ¿cierto? Hay chicos y grandes que tienen oídos, niños, adultos y ancianos que tienen oídos. Y Cristo está diciendo, el que tenga oídos, oiga. O sea, si tienes oídos, pon atención. ¿Sabes? Es increíble. Los oídos, mis hermanos, son un rasgo de toda la humanidad. Todos tenemos un par de oídos. Algunos nos funcionan bien, otros no. Pero tenemos un par de oídos. Y lo que el Señor dice es el que tenga oídos. ¿Qué significa? Todo mundo oiga. Que esto es muy importante. Y cuando dice Jesús que el que tenga oídos oiga, no te dice, quiero darles un consejo a ver quién lo quiere. No. ¿Tienes oídos? No hay manera de que después digas, no oí. Las voces se han escuchado. La palabra ha llegado a tu corazón. La palabra ha llegado a tu cabeza. La palabra llega a tu vida. La palabra de Dios ha llegado a tu hogar. Como para que hoy digas, no estaba atento. No estabas interesado. Que hay una gran diferencia. Yo no sé de ti, mis hermanos. El evangelismo, en mi caso personal, no sé de ustedes me dirán, el ser evangélico no me cansa. No estoy cansado de ser evangélico. A veces, en ciertos momentos, me cansan los evangélicos, no el evangelio. El evangelio no es cansado. Predicarle a las personas no es cansado. Hablar de una salvación tan grande no es cansado. Explicar y estudiar la palabra no es cansado. Lo cansado es que tienen oídos, pero no oyen. Tienen oídos de adorno. Muchas personas hoy en la actualidad, sí, efectivamente van a decir, pero ¿por qué me dices? Y ustedes hacen otra cosa, y ellos hacen otra cosa, y tú haces otra cosa.
¿Por qué? Bueno, Jesús dijo el que tenga oídos, pero se refiere a oídos propios. No, si tu compañero tiene oídos, oye. ¿Tienes oídos? Oye la voz del Señor. No repartas tus culpas, no repartas tu responsabilidad. No le repartas al de al lado, ¿sabes qué? Hablaban de ti. ¿Y tú para cuándo? Toda la palabra que escuchamos del Señor, todo lo que viene del Señor, todas las parábolas, la palabra de Dios, vienen en enseñanza para cada uno de nosotros. No hay una que no. Hoy la misma palabra que tú escuchas, la escucha otro y la entiende de manera personalizada. No le cambia el significado, sino que en algunos, como darte un ejemplo, hace más efecto. Te voy a explicar. Si yo tengo cierta cantidad de infección y tú tienes otra infección y tomamos la misma dosis de medicamento para tu infección, tal vez tú traes más que yo o yo más que tú, pero tomamos para el que tiene más el medicamento, al que tiene menos se le cura, obviamente sí, y al que tiene más, obviamente también. La palabra es igual para todos, pero algunos tenemos más infección que otros. Es la misma palabra, no se cambia. Dios es inmutable. Él no cambia su palabra, pero a veces estamos más infectados de pecado que otros. Pero si no tengo atención a lo que estoy escuchando, no le presto seriedad a lo que escucho y a lo que veo en el Evangelio, porque el Evangelio no solamente lo escucho y lo leo, también lo miro. Puedo verlo, puedo ver vidas cambiadas, puedo ver gente transformándose, puedo ver obras del Señor en mi propia vida. Diría por ahí un pastor, veo tantas vidas cambiadas y lo más triste es que no es en mi propia congregación, y tiene una congregación enorme ese hombre. Y decía, no, pero sí, no, de que sí hay, me queda claro, pero no las veo porque no estoy al pendiente de cada vida. Pero de los que les predico en las calles y en otros lugares fuera de la iglesia, se están acerque y pidiendo, y son los que te dicen, gracias pastor por su palabra, fíjese qué cambio, mi familia está caminando diferente. Pero los que van a la iglesia no se acercan, se supondría que si no se acercan es porque están sanos. Y hace rato en la lectura de reflexión un texto maravilloso. El Señor vino a sanar ¿a quién? A los enfermos, porque el que no está enfermo no necesita sanación. Entonces, la iglesia es un lugar para que todo el tiempo estemos, corrige hermano, corrige hermana, corrige, o para que tú ya deberías de venir más sano, porque el Señor te está corrigiendo. Deberíamos de estar predicándole al enfermo que está allá afuera. Deberíamos estar predicando el Evangelio para los que están allá, que no alcanzan del Señor y que no han entendido quién es Dios. Obviamente, entre nosotros es necesario que le demos gloria al Señor con su palabra. Es correcto. Pero creo que ya fuiste sanado en el Evangelio. Creo que Dios ha hecho en ti. El que tenga oídos, que oiga. Pero si no hay un cambio en ti, no es porque Dios no ha querido. Es porque tú no quieres. Dios no obliga a nadie, ni te toma de la patilla, ¿verdad? Aquí del cabellito. No te toma de la oreja, ni te va a llevar de la manita. Dios ya enseñó sus preceptos, quieras o no. Oye, yo no creo. Y muchos que no creen, igualmente van a ir al infierno. Oye, pero a mí no me está... Yo ya soy hijo de Dios. Pues compórtese como hijo de Dios y como hija de Dios. Porque Dios no vino, óiganlo bien, a llamar a justos sino a pecadores. Y si no reconocemos el pecado, si no reconocemos que estamos pecando, ¿cómo quieres que Dios te llame? ¿Cómo quieres que haga en ti? El que tenga oídos que oiga. Hay que confesar pecados. Hay que hablar con Dios y no precisamente confesárselos al pastor, como ayer lo platicábamos. No es con los ancianos. Hay que hablar directamente con Dios, porque ahí es donde tengo que tener mi corazón puesto. En el Señor, no en los hombres. Te lo voy a demostrar con un texto. ¿Te parece bien? Acompáñame en Isaías, capítulo 30, versículo 1. Ni voy a ir yo, ahí lo ponen en la pantalla.
¿Qué dice ahí Isaías 30, verso 1? Hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí. ¿Sí dice así? Para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Buscas cubierta de hombres para que oren por ti, pero la cobertura es del Espíritu Santo. Porque si otro hombre te cubriera, te cubre con su pecado. Y añaden pecado al pecado. No puedes confesarte ante los hombres, no deberías. Hay iglesias que hacen una especie de Sanedrín. Pasan aquí a los hermanos pecadores y aquí decimos tus pecados frente a todos. En verdad, he tenido varias personas lastimadas en esta iglesia que han venido de esa situación. No te cubras con cubierta de hombres. El consejo viene del Espíritu. Entonces, hermanos, el Señor dijo que el que tenga oídos que oiga. ¿Por qué no oímos la voz de Dios si tenemos oídos? Porque no queremos atender. Agarramos a Dios como radio. ¿Han visto el radio? ¿Sí se acuerdan del radio los que estamos viejitos? Que le cambiabas a una perilla de estación. Ahora ya es digital, ¿no? Le cambiabas de estación. Y le cambiabas de estación. No terminabas de escuchar una canción y le ponías la otra. Y luego la otra. Y te aburrías bien rápido. Así la gente quiere tomar la palabra de Dios y no escucha con atención. ¿Y qué sigue, pastor? Fíjense, algún día dije, voy a darles un tema, y lo he hecho en varias ocasiones, que he dado los días del 2013, y preguntan, ¿qué no hay temas nuevos? ¿Ya obedeciste alguno? ¿Uno solo que hayas obedecido? ¿Es que ya no hay nada nuevo que pueda predicar el pastor? ¿Ya no se inspira otra vez en la Biblia? Entonces copia los temas de los que escribió en el pasado. Pues si no has hecho caso ni a los del 2013, ni a lo más básico del Evangelio, a lo más básico en tu vida, porque tienes oídos, pero te niegas a oír. Eres terco, eres mula, eres hipócrita. Esa es la realidad. Porque si tenemos oídos y la capacidad para escuchar la palabra de Dios, es nuestro corazón el entercado, el que no quiere oír. El que dice, sí, escuché, pero tengo derecho. Y nos comportamos como bebitos y como niños y como niñas que hacemos berrinche porque creo que tengo el derecho. ¿Derecho a qué? Yo no tengo ningún derecho. Desde el 2013 pastoreo. Y no tengo ningún derecho más que tú. Desde el 2009 predico y empecé predicando también en las calles. Y no tengo ningún otro derecho. Siervo inútil soy, porque apenas hago lo que el Señor me pide. Y muchos en las iglesias andan como que tienen todo el derecho. ¿El derecho de qué? Ni el pensamiento trae derecho. El que tenga oídos aprenda a distinguir el mandato de su Señor. No es opción, es mandato. Es de vida o muerte, de cielo o infierno, vida eterna o muerte eterna. La palabra de Dios no es algo con lo que jugamos, no es algo con lo que vamos a ganar un debate o amigos. La palabra de Dios es para obedecerla. Y al obedecerla salvamos nuestra alma del infierno. La palabra de Dios no se toma en juego. Puedo ser exagerado en muchas cosas. Puedo escuchar una canción y decir, está bien fuera de la teología, está bien fuera de la palabra. Y tú vas, oye, pero qué es así, entiendo, todavía platicando unas, entiendo precisamente la intención, pero las palabras no son las adecuadas. Hay tantas palabras en nuestro idioma, tan ricas y tan prominentes. El español, para empezar, es de los más complejos por tantas palabras que hay. ¿Y no encuentras otra palabra para expresarlo? Porque no quieres. ¿Vamos hasta aquí claros? Es que se equivocaron en esta palabra. Por ejemplo, he escuchado muchas alabanzas que dicen el poder infernal. Yo te pregunto, cuando hablan del poder infernal, hablan como que las huestes del poder infernal. ¿Hay huestes de poder infernal? Que yo sepa, el infierno es un lugar para castigar las huestes de maldad. Y el poder viene de Dios.
El poderoso es Dios. Bíblicamente hablando, ¿el infierno de quién es? Es de Dios, no es del diablo como la gente ha puesto. Es de Dios. Ahí va a destruir a Satanás. Ahí va a castigar a Satanás. Y a todos los que no se arrepintieron junto con él. Pero estoy escuchando, estoy oyendo. ¿O qué pasa con mis oídos? Tenemos oídos rectos. ¡Fiu! Como el aire entra las palabras. Entra por aquí y sale por allá. Y Jesús dijo, el que tenga oídos para oír, oiga. Estamos en Mateo 11:16. Vamos a volverlo a poner. 11:15. El que tenga oídos para oír, oiga. Entonces, el que tenga oídos para oír, vienes a la iglesia porque quieres ¿qué? Oír, pero sales de la iglesia y parece que no escuchaste nada. Vas a escuela bíblica porque tienes oídos para oír, pero sales de la escuela bíblica y parece que no escuchaste absolutamente nada. Pastor, aconséjeme, mi vida se está cayendo en pedazos, mi matrimonio está mal, mis hijos están mal, me trepan, me muerden, mira, aquí tengo una mordida de la más pequeña de mi casa. ¿Cuántos años tiene? 3, imagínate. De todo se quejan. Se les da el consejo y después del consejo vuelven a obrar de manera contraria al consejo. Entonces, el oído que disponen, lo disponen según su conveniencia. Si me conviene lo que escucho, lo obedezco. Pero si no me conviene lo que escucho, no lo obedezco. Entonces, si yo les dijera, hermanos, Dios quiere prosperarte, quiere que tengas dinero, casas, camionetas, negocios exitosos, ¿quién dice amén? Y todo el público de esas iglesias dice amén, porque no son hermanos, son público. La palabra de Dios dice que el que no se arrepiente va a ir al infierno. ¿Quién dice amén? ¿Vamos bien claros? El que tenga oídos para oír, el que quiere oír, que atienda y que obedezca. La palabra de Dios no es negociable. La palabra de Dios no es para tu antojo. La palabra de Dios no es algo que tú agarres y lo lleves a tu casa y le des bibliazos a tu familia. Es que aquí la palabra dice para que tú me hagas caso. No. La palabra de Dios no es para ti. La palabra es de Dios, no es tuya. La palabra de Dios a ti te ayuda. Y es para todas las personas, no es solamente para ti. Es para todos. Entonces, pregúntate, mi hermano, mi hermana, si tú, así como actúas y como obedeces la palabra de Dios, piensa solamente este momento. Así como estamos obedeciendo hoy en día la palabra de Dios, si pudiéramos clonarnos en el de al lado y en el de al lado y en el que tengamos y en la familia y en los demás, exactamente con la misma obediencia que tú tienes o que yo tengo, vamos, ejemplo general. Dime una cosa, ¿te gustaría que todo el mundo, en todas las naciones, tuvieran tu fe y tu respuesta de fe? ¿Ya serían todos redimidos? Piénsalo. Que todos fueran como tú, que dejen a Dios al final. Me porto bien cuando estoy en la iglesia. Me preparo para la iglesia justamente un poquito antes de entrar. ¿Eso es lo que quieres para todas las naciones? ¿Te gustaría que fueran como tú? Mi respuesta, en el 2009 empecé predicando. En el 2013 empecé a pastorear. Y mi respuesta es no. Quisiera que me superen en todo. Porque no es suficiente lo que yo hago, si es muy inútil soy. Me gustaría que la gente y los que me escuchen se pongan a pensar. Aquellos que, por ejemplo, en la iglesia llegan a visitarnos o llegan a venir o me llegaron a criticar en algún día, ay, es que el pastor no se porta bien, el pastor no es esto. Por favor, hazlo mejor. No digas de mí, hazlo mejor. Por favor, impúlsate a hacerlo bien. Si en algo te dio un mal ejemplo, aprovecha el momento para hacerlo bueno. Si en algo te dio un buen ejemplo, aprovecha el momento para hacerlo bueno. Pero mejora en todo lo que puedas. Porque al final es para ti y el que tenga oídos que oigan. Es para ti. Algún día yo les decía, hermanos, ¿podría yo quedarme en la casa leyendo la Biblia? Sí. Yo sé que voy a leer la Biblia. Ayer, en un ratito, escribí unas cuantas hojas, unas 2 hojitas y media, para la prédica de hoy.
Y te puedo hablar de estas dos hojitas y me todo el día. Pero ¿puedes hacerlo tú? ¿Conoces la palabra de Dios? ¿Has puesto tus oídos para verdaderamente oír y atender? ¿O solamente ponemos los oídos para decir, soy cristiano y nada me pasará? En ti confío, Señor, y todo lo puedo en Cristo que me fortaleces. ¿Qué clase de cristianos somos? Hay una diferencia entre tener oídos y tener oídos para oír. Acompáñame, estamos en Mateo, acompáñame en Marcos 4:13, por favor. Marcos 4:13. ¿Qué dice ahí? La parábola del sembrador. Vamos a leerlo un momento, ¿va? Me gustaría que hagamos mucho énfasis el día de hoy en esto. Otra vez comenzó Jesús. Vamos a ver Marcos 4. ¿Qué les dije? ¿13? 13. Marcos 4:13. Dice, y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Vamos a tener un instante ahí en esa pregunta. ¿Cómo vas a entender todas las parábolas? No puedes si solamente oyes. ¿Por qué Jesús hablaba en parábolas, mis hermanos? Hay una diferencia entre tener oídos y tener oídos para oír. La diferencia está en que en la época de Jesús, Él estaba simplificándole a la gente con parábolas y ejemplos y personajes que pudieran ellos identificarse con su época y con ellos mismos y pudieran entender fíjense cómo estoy diciendo, un gran significado para que entendamos lo grande que era el mensaje. ¿Estoy siendo claro hasta aquí? Y aunque escuchaban con tanta explicación y aunque de alguna forma u otra, pues sí se adaptaban a eso, entendían eso e incluso tenían relación con los personajes, aún no oían. Por eso decía, el que tenga oídos, que oiga. Porque sí lo entendiste muy bien, pero no estás oyendo. No estás oyendo. Entendiste muy bien la parábola, pero no estás oyendo. Entonces dice ahí, en el verso, ¿qué les dije? 13. ¿No sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Dice el verso 14. El sembrador es el que siembra la parábola. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Perdón, el sembrador se siembra la palabra, perdón. Pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que sembró en sus corazones. Entonces, fíjense lo que está diciendo. Viene Satanás y te quita la palabra que fue sembrada en el corazón. ¿Satanás puede quitarte algo de Dios? Lamentablemente, eres tú quien lo entrega. Este es un simbolismo. No viene Satanás directamente y te agarra el corazón y saca la palabra. No. Pero pone las tentaciones para que tu corazón cochino y pecaminoso vuelva a caer. Es la realidad. Pero lo más curioso, verso 11, dice, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Entonces, cualquiera que haya una parábola, óiganlo bien, cualquiera que haya una parábola o algo bíblico y se da una explicación, hay gente que lo oye como una historieta, una buena historia, pero jamás entendió el significado. Hay gente que escucha, oye, fíjate que en la Biblia habla de un profeta que hizo estos milagros, hizo estos y aquellos, oh, qué gran historia, pero no entendiste el poder de Dios. No entendiste. ¿Sabes? Hace un tiempo preguntaba, lamentablemente tengo que decirlo con mucha pena, un grupo pastoral, cuando me reunía con ellos en internet, y me decían que les hiciera una pregunta que fuera para pastores, y les digo, pastores, ¿a qué persona de la Biblia
te gustaría parecerte? No puedo decirte a qué personaje porque este no es un libro de historietas. ¿A qué persona de la Biblia te gustaría parecerte? Y bueno, salió por ahí Pedro, Pablo, o un Eliseo, qué sé yo. Después de escuchar como 7, 8 pastores, me dice, ¿y tú? Al único al que tenemos mandato de seguir, a Jesús. Y es el más difícil, porque el estándar está altísimo, es Jesús. Los demás solamente eran una figura de lo que había que venir. Pero la palabra nos dice que sigamos a Jesús. Sí, te puede inspirar Pablo, pero Pablo seguía ¿a quién? A Jesús. Pablo dijo, ni a mí ni a Apolos, es a Jesucristo al que sigues. A quien tienes que seguir es a Jesús. Pero solamente el que tenga oídos va a oír. Porque van a la iglesia, venimos a la iglesia y decimos, no, sí, sí, amén, gloria a Dios, seguimos a Jesús. Y ya con hablarlo así pienso que soy espiritual. ¿Sabes cuántas veces me he topado con esta imagen? A ver si a ustedes les parece. Vamos a pensar que ustedes son los pastores y yo soy el congregado, ¿va? Dices algo de Dios, cualquier cosa, y voltean y... Miles de veces lo he visto. De verdad. Pero en la vida cotidiana, de esa misma frase que tal vez en ese momento dije, cuando me los encuentro los hermanos, hermano, ¿qué opina de este tema? Ay, no sé, no lo escuché. Me dan ganas de decirle, ¿por qué lo hacía así? A ver, hermana, ¿por qué decía? No, sí, amén, gloria a Dios. Sí, ni estaba poniendo atención. Lo hablé. Es que tiene oídos, pero no oye, ese es el problema. Tenemos oídos, pero no estamos escuchando. Estamos agarrando de aquí para allá y agarramos y seleccionamos en filtros personales, esto me sirve, con esto le pego en la casa, con esto pego izquierdazo, con esto el derechazo, pero no pensamos que toda esa palabra está diseñada precisamente de una forma perfecta. Es una palabra que no solamente llega y te puede hacer cambiar, sino que también te juzga. La palabra de Dios nos juzga, ¿estamos de acuerdo? El que tenga oídos, que oiga. Acompáñame en el versículo, estamos en Marcos, ¿verdad? Versículo 20. Dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. ¡Qué hermoso! Tócale a tus hermanos de la iglesia pentecostal, de los que son de la iglesia, no solo pentecostal, de los que son de movimiento carismático con evangelio de prosperidad, y diles que cuando dan fruto a 70, a 100 por uno, no se refiere al diezmo, ni a su dinero, sino al fruto de arrepentimiento. Porque esos dicen, ¡ay, el Señor te va a multiplicar! Y usan estos términos. Sacan una cosa, fíjense bien, sacan una cosa de la Biblia y lo usan a su antojo, y esos tenían oídos, pero no oyeron. ¿Se dieron cuenta? No escucharon. Sacaron algo, se llama eisegesis en la teología, lo tomo el texto, lo uso a mi conveniencia y es eisegesis. Es decir, soy un pretextero que me hago ser cristiano. Entonces tomo este texto, ya ve, hay que orar para que el Señor en tu casa vas a recibir a 30, 60 y 100 por uno si tú diezmas. ¿Eso dice la palabra? No. Claramente dice, estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y cuando reciben la palabra entonces dan fruto. Pero no está hablando de dinero, está hablando de resultado. Hermanos y hermanas, yo me doy cuenta en la iglesia, hay gente que no todos van a dar el fruto a 100 por uno, ok, a unos a 30, algunos a 15, 5, no lo sé, pero empiezan a dar porque están recibiendo verdaderamente. Y para que la tierra esté de alguna manera buena para recibir la palabra, para recibir esa semilla, es importante lo que está pasando justo ahora. Para muchos, no para todos. Algunos son tan piedras en vez de tierra. Terracería. Puedes ver toda la parábola para que te des cuenta. Pero para que la tierra sea buena hay que removerla, y es por eso que te hablo directo a tu conciencia. Y no me toco el corazón. Te digo, sí, eres pecador y no te está importando. Deja de ser tan hipócrita.
Siempre culpas a los demás. Pero ¿y tú qué hay? ¿Qué hay con lo tuyo? Es necesario que remueva la tierra para que sepas que la palabra viene y se empieza a quedar en ti. Cuando la palabra viene hacia una persona que es fértil a la palabra, va a producir fruto. Pero si todos pueden ser tierra, pero hay tierra que no tiene las propiedades necesarias para recibir la semilla. Y la palabra es una semilla que hace en ti y en mí muchas cosas grandes. El Señor ha permitido ver en tu propia vida, te ha permitido que notes cómo no eres el mismo ayer que hoy. Pero si no ves un cambio en tu persona, sino que todo es retroceso, felicidades, tienes oídos de rana, sin orejas. Pero no vas a obedecer a Dios. ¿Un animal tiene que preocuparse por obedecer a Dios? No. Me preguntaban otra vez, ¿qué pensaban los animales? Pues nada, no hay manera. Pero piensan, ¿no? Sí, tienen inteligencia, pero no piensan. Resuelven cosas personales chiquitas, así, cositas que son normales. Pero es como que uno se queda pensando, por ahí un búho, como en las caricaturas, lleno de sabiduría. Así, oh. Si los animales pensaran, ya los hubieran conquistado. No piensan, no tienen alma, pero sí tienen cerebro. Lo más triste es que como seres humanos tenemos cerebro, pero actuamos como animales. Como si no nos diéramos cuenta del riesgo que corremos. ¿Sabes? Hay animales que cuando empiezan a ver agua se suben, se trepan, se llaman cabañuelas esas. Las ratas se suben en los barcos, ¿no? Para no ahogarse. Las cucarachas. Y el humano, está cayendo agua. Y ahí se van, se inundan. Nos divertimos con lo que nos hace daño. Somos tontos. Pero parece que después de nuestra tontera todavía queremos culpar a los demás. Acompáñame de regreso en Mateo 7, por favor. Mateo 7. Ustedes sabrán que Mateo 7 es de los más que me encantan. Mateo 7, versículo 24 al 27. Ya después de que dijo que nunca los conoció, apartados de mí, todo eso, bueno. 24 al 27. Y cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Detengamos un instante ese texto, ¿eh? Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, ¿y qué dice ahí? Y las hace. Y las hace. Porque el que las oye y no las hace, bueno, ahorita vamos a ver de qué se trata, pero no funciona así. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, y dice, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. Detengámonos un instante. El que oye las palabras y no las hace, Jesús directamente lo está comparando con ¿qué cosa? Un insensato. Porque está siendo advertido y aún así sigue en lo mismo. Y desciende la lluvia y vienen los ríos, o sea, las pruebas de la vida, y vienen las preocupaciones, y vienen las tentaciones, y vienen tantas cosas en tu vida, y vas a caer, y tu ruina va a ser más grande. Porque escuchaste, y por eso es que tu ruina va a ser más grande, porque escuchaste y no hiciste. Hermanos, ¿qué creen? Voy a darles un ejemplo. ¿Qué creen mis hermanos que reportaron? Es ficticio, reportaron que se están metiendo a las casas en esta zona. Siempre a las 12 de la noche se meten a las casas. Póngale
candado a sus puertas para que no se metan. ¿Pondrías candado? Obviamente. ¿Qué creen, hermanos? Esto no es ficticio, él les va a otra cosa que no es ficticia. Mis hermanos, nos ha llegado un reporte, grandísimo reporte, que el que atiende su palabra y la obedece, ese es el que ha edificado sobre la roca, pero el que oye su palabra y no la obedece, ese va a tener ruina. El que tenga oídos que oiga. Tanta gente, de verdad se los digo de corazón. Por eso es que mi molestia a veces en las iglesias es grande. No es una molestia de enojo solamente, porque sí es de molestarse. Es una molestia de preocupación. Es una molestia de que no es posible tener tantos oídos y no haya quien escuche. En la iglesia hay veces que la gente está, váyase a dormir a su casa, de verdad. No es mal rollo. No creas que te estoy corriendo. Pero el que tenga oídos que oiga y el que no, va a tener una gran ruina. Y no lo dije yo, está en letras rojas en mi Biblia. O sea, que se te cuida. El pastor es bien malo. Yo no lo dije. Yo no puse ese ejemplo, lo puso Cristo. Y no dije que Cristo sea malo, Cristo es justo. Pero si estamos buscando de Dios, dormidos o no, tienes que obedecer. Obviamente el que duerme no va a obedecer jamás. Pero el que está despierto está peor todavía. Porque está despierto, pero no obedece. ¿Sí estoy siendo claro? El que está dormido va a ser acusado por estar dormido. El que está despierto, porque estaba insensato. Sencillo. Entonces, ¿de qué sirve, mis hermanos, si soy cristiano? Si mi corazón está lejos de Él. ¿De qué sirve decir, soy del Señor, si no me comporto como tal? Cambiemos algunas cositas. Cada vez que Jesús dijo, el que tenga oídos para oír, que oiga, está pidiendo a la gente que ponga mucha, pero mucha atención. Esto es palabra de vida. Hablar en parábolas, como les mencionaba, era una forma en que tenía Jesús de captar la atención de las multitudes. Darles algo que pudieran digerir, que pudieran entender. Pero también, como lo leímos hace un momento, el que entendía la parábola era condenado por no obedecerla. Es la realidad. Pueden ser parábolas, pero son enseñanzas de verdad de vida. La verdad es de que hay mucha gente que necesita más, algo más. Los que buscan al Señor tienen algo más que oídos, tienen oídos para oír. Tus oídos tienen que estar diseñados para oír al Señor. ¿Sí? Pero si te contar, hermano, les traigo un chisme. Hasta las 2 como parabólicas las paras. ¿Qué? ¿Ya supieron de la otra, la hermana? ¿Supieron? ¿Qué pasó? Ahí sí me interesa saber de chismes. Pero ¿qué hay de la obediencia? Es desesperante, no tiene una idea cuánto. En ocasiones hemos llegado a comer con gente que les decimos, cambiemos el tema, estábamos hablando de Dios. ¿En qué momento usted se convirtió en hablar de otra cosa? Sí, pero es que mira, hasta se apasiona. Si la palabra de Dios no te apasiona, pregúntate qué haces aquí. No te estoy corriendo, vayan, arrepiéntete. Pregúntate realmente qué haces en la fe, a eso me refiero. Arrepiéntete de corazón. Necesitamos más que oídos, necesitamos oídos para oír. Así que en tus oraciones lleva eso. Señor, dale a esta iglesia oídos para oír. Ayúdales a que te escuchen. Sé que eres bueno y eres misericordioso, pero nosotros no lo somos. Hay que reconocerlo. Nuestros oídos se apartan muchas veces del Señor. Acompáñame en Mateo 13, verso 10. Dice aquí, entonces acercándose a los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Verso 11. Él respondiendo dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado.
12. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Vamos a ver el siguiente verso. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador, que fue la que hablábamos hace rato, ¿no? Entonces, mis hermanos, vamos a tenernos un instante ahí. Necesitamos oídos para oír y necesitamos ojos para ver. Es increíble, mis hermanos, y voy a decírselo a todos. Necesitas discernimiento. Hay gente que se acerca a ti y a lo mejor te puede pedir una ayuda. Oye, ayúdame a entender la palabra, ayúdame en mi vida, en cierto problema. ¿Y sabes qué es pecado? No le ayudes, porque tú tienes oídos para oír. Tienes ojos para ver, y puedes ver la decadencia de este mundo, y puedes ver cómo este mundo decadente se está yendo al infierno, y puedes ver cómo también hay algunos justos que están luchando con todo su ser por mantenerse en justicia, como para que te hagas el ciego, porque amas a una persona que te pide ayuda. Si la amas, ábrele los ojos y ábrele los oídos, y que pueda ver lo que ves, que pueda oír lo que oyes. Y no te pongas tú sordo ni ciego por alguien más. Es que mis compañeros del trabajo se ofenden. Te voy a decir las palabras de un hombre que respeto mucho, John MacArthur. Si se ofende el pecador con el evangelio, que se ofenda. Ellos han ofendido más gravemente a Dios toda su vida. La realidad es esa. No venimos a caerle bien a la gente. Venimos a darles el mensaje de aquel que les puede dar salvación. Un mensaje de amor. El que tenga oídos que lo oiga. Un mensaje de salvación. No estamos jugando al cristianito. No estamos jugando a la iglesita. Esto no es un juego de vamos a ver qué pasa. No, eso es religiosidad, fariseísmo. Dios quiere que seamos verdaderos hijos. Pero el que tenga oídos que oiga, y el que tenga ojos que empiece a ver, que vea las cosas que son del Señor. La vida no ha sido fácil para ninguno de ustedes, tampoco para mí. ¿Pero creen que Cristo la tuvo fácil? En ningún momento. ¿Crees que es fácil que se te dedique tiempo, espacio, dinero, todo lo que se te puede dedicar y seas un ingrato? Tienes hijos, ¿sabes que no es fácil? ¿Sabes que los hijos a veces son tan ingratos que les das todo y te dan una patada? Te deshonran. No siempre, hay hijos muy buenos, pero no siempre. La mayoría deshonran a sus padres. Tú y yo los deshonramos en su momento. ¿Cierto o no? Yo no hice todas las cosas como para honrar a mis padres. Creo que me quedé corto. El punto está en cuál va a ser el cambio. ¿Vamos a hacer algo porque estamos escuchando la palabra y la estamos entendiendo? ¿O vamos a hacer algo nada más un par de días porque después me canso? Soy tan débil. Tan débil. Mis hermanos, hoy te quiero demostrar e invitar a que compruebes la voluntad del Señor. Pero quiero demostrártela de una manera.
con algunos ejemplos. ¿Te gusta que te dé una pequeña explicación? No como parábola, pero sí así de clara. Hay gente que dice, no tengo tiempo para ir al médico. Pero después se enferman horriblemente y no salen de ahí. Y sí tenían tiempo, pero no se lo daban. Hay una gran diferencia. No tengo tiempo para hacer ejercicio, pero tus pulmones ya no están funcionando y ahora sí haces caminatas. Ahora sí tienes tiempo para hacer ejercicio. ¿Se está comprendiendo? No tengo tiempo para leer la Biblia. Si lo tienes, tienes que dártelo. El regalo es para ti. He visto hermanos, ahorita tenemos hasta en una maletita, pero no tengo problema en caminar con esto en la mano en la calle. ¿Por qué me avergonzaría? Casi todos los hermanos lo primero que hacen al tener una Biblia es comprarle su funda. Que la gente sepa que traes Biblia en mano, hermanos. Que la traes en el corazón, que la traes en la cabeza. No dije que sean malas fundas ni las estés satanizando ni nada, ¿no? Ojo. Me refiero a que jamás te avergüences de quién eres. Si puedes sacar la Biblia en el camión, sácala. Tú que sabes que el de al lado no te va a decir, ¿me explican? A lo mejor te dicen, ay, hipócrita. Sí, sigue leyendo. Es difícil a veces porque vienes brinconiendo, ¿no? A veces lo traen en el celular. He visto gente leyendo la Biblia en el celular, en el metro. En las calles, hablan con su Biblia. ¿Sí me explico? Podemos hacerlo. Orar, no tengo que repetírtelo. Yo no tengo por qué hablar tras, oye, ¿oraste por tus alimentos? Oye, ¿oraste para dormir? Oye, ¿hiciste tu oración? Ya eres cristiano. Ya eres cristiana. Si lo eres, tienes oídos. Escucha. Nadie tiene que perseguirte si el Espíritu Santo está contigo. Pero el que tenga el Espíritu Santo no significa tampoco que no lo voy a hacer. Ay, pues Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Y agarramos textos y eisegesis. Así dile al hermano, a la hermana que venga y no, pero si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Eisegesis, hermano. Eisegesis, hermana. No saque textos de contexto. ¿A usted quién le dijo que tiene un contacto especial con Dios? Pórtese bien primero. Haga las cosas correctas, que no merecemos nada y Dios nos da por misericordia. ¿Vamos aquí claros? Acompáñame en Mateo, estamos en Mateo 13, verso 12, por favor. Porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene aún lo que tiene, le será quitado. Yo sé que es una frase un poco complicada de explicar y de entender, pero vamos a entender a qué se refiere esto. Se refiere a juicio. A juicio. Voy a ponerte este ejemplo. Si te regalan un coche y vas y lo chocas en 2 semanas, ¿es tu forma de agradecer el regalo? Si te regalo un teléfono y lo traes con la pantalla estrellada, ¿es tu forma de agradecerlo? Si te regalo 100 pesos y vas y se lo regalas a otro, ¿es tu forma de agradecerlo? No. Si el Señor te dio salvación, ¿por qué la chocas? ¿Por qué la regalas? ¿Por qué la descuidas? Intenta entender quién eres ante el Señor. Dios no vino a darte algo porque esté obligado a dártelo. Te lo está dando porque te tiene misericordia. ¿Qué hacemos con eso? Al que le ha dado, si se dan cuenta lo que es el texto, a este le va a pedir, pero el que cree que tiene, le van a quitar. El Señor te hace humilde, por donde quieras verlo. El juicio es sobre de nosotros. Tenemos un juicio encima. Sí, tal vez no es el de la perdición, tal vez sí lo sea si no eres verdaderamente cristiano. Es increíble de verdad, mis hermanos. Parecía para muchos, fíjense, voy a ponérselos así sencillo. No soy tonto. Gracias a Dios no soy tonto. Soy un hombre que escucha muchas cosas y tengo malos oídos, pero oigo.
Y a veces escucho los comentarios de la iglesia, de varios hermanos de la iglesia, ex hermanos de la iglesia, que ya están, son hermanos, pero en otra iglesia tal vez. Y escuchaba temas así como que hablaban de mí, de cosas personales. ¿No te afecta, pastor? A ellos sí, por lo visto. A mí no. Yo sigo aquí y seguiré predicando a mi Señor. Pero cuando algo le hace cosquillas en el corazón a otra persona, sí te pone a pensar. Te pone a pensar qué está pasando en su cabeza, qué está pasando en su corazón. Y en ocasiones, predicando la palabra, se enseñan algunas cosas que otros desprecian. Mientras que otros dicen, qué buena prédica, pastor, hoy sí me gustó su prédica. Gracias por tu aprobación. Pero ya la tenía. Por eso te la prediqué. No necesito tu aprobación. Tenemos la del Señor, que es importante. Tú necesitas la aprobación con la obediencia de esa prédica. Tú necesitas la aprobación con la obediencia a que esa prédica sea de la palabra de Dios. Recuerden que aquí oré en algún momento. Fíjense bien, es que el que tiene oídos no oye, está tonto o está distraído, no sé qué le está pasando. No escuchamos, pensamos que todo es jajaja, jiji, el pastor es buena onda y nos vemos bien. Miren, se lo pones sencillo. Aquí antes de prédica, si quieren ver las anteriores, he llegado a orar. Padre, si digo algo que no es de parte tuya y es parte mía, perezca yo. Y no lo digo por decirlo. Mas si estos no obedecen, trátalos duramente. ¿Lo han escuchado? Y luego, ¿por qué me está pasando esto? Hasta en la prédica lo pedí, no lo viste, no lo escuchaste, estás desatento a las cosas de Dios. Todo lo que sale aquí en este lugar es espiritual para bien, pero también para corrección, y que también es un bien. No vine a jugar a entretener personas, vine a dar palabra del Señor. Tú no viniste a ser entretenido, viniste a escuchar cómo ser mejor ante Dios como su hijo o su hija. No estás aquí para entretenerte. Si ya no necesitas del doctor, es porque estás sano y no te puedo ayudar. Pero todos los que estamos enfermos y amolados, venimos ante Dios y decimos, Señor, ayúdame a mí. Yo sí quiero más ayuda. Yo todavía me falta mucho más, Señor, que quiero saber de ti. Necesito más de ti. Es correcto. Pero hay algunos que llegan a decir cosas como, ay, ¿qué va a hacer ahí? Ya me lo sé, ya lo leí. Venga pues y dirija. Necesitamos gente perfecta que nos dirija, porque aquí somos puros imperfectos. Él es el perfecto. Él es el que amamos y el que nos ama, muy a pesar de que no nos comprometemos tanto. Romanos 1:18, por favor. Casi acabamos, mis hermanos, la introducción del tema. Romanos 1:18. Dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Seguimos leyendo. Porque las cosas invisibles de Él, su eternidad, poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo extendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Vamos a seguir leyendo un poquito más, Y pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí
sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Se dan cuenta, hermanos? Esto no es nuevo. La gente oye, pero no entiende. La gente oye y no entiende porque no me conviene entender. No me conviene entenderlo porque si lo entiendo, ya no voy a poder pecar. Ya no va a ser tan divertido pecar. Miren, hace un instante, justamente antes de empezar el servicio, está aquí parada mi hija. Aquí, así paradita aquí. Y estábamos platicando algunas cosas. En la familia, mis hermanos. ¿Alguien tiene familia aquí? ¿Tenemos familia? Sí. Uno o dos de familia, los que sean, ¿no? Perro, un gato, lo que sea, ¿no? Vivimos en familia. ¿Qué debería de haber en la familia, hermanos? O sea, Cristo, sí, pero ¿qué más? Confianza, ¿qué más? Respeto, ¿qué más debería de haber en la familia? Armonía, amor, paz, seguridad, ¿cierto? Les digo, hija, ¿tenemos problemas? Pues sí, pues, tal vez económicos. Salen los problemas. ¿Y qué hacemos? Los solucionamos juntos. Yo estuve solo hace unos años, muchos años, bueno, unos cuantos años. Y ahorita que estoy con alguien, viviendo con alguien que es mi hija, no hay problemas de armonía, cuando debería de haberlos. Ay, hija, te di mi habitación. Tus gatos y yo soy alérgico. Y ahí tengo a la gata aquí en plena clase. No hay problemas de armonía. El amor sobrepasa. El problema sería que el orgullo sobrepase. Porque en cuanto el orgullo sobrepase, te me vas con gato y perro. Bueno, déjame al perro, llévate a los gatos. ¿No? Y empezamos a tener un pleito. No. El punto es, mis hermanos, que lo que deberíamos de tener no lo tenemos por una razón. Porque nuestro corazón oye lo que quiere oír. No somos perfectos. Nadie lo es. Créanmelo. Pero caen en un problema de, ay no, me caes mal porque te paraste tarde. Me cae mal mi papá porque me para temprano. ¿No? ¿No? Bueno, tal vez sí le caigo mal, pero no tenemos problemas. ¿Sí me explico? No pasa nada. Mis hermanos, no fuimos llamados más que para predicar el Evangelio. Nuevas criaturas somos en Cristo. Comportémonos como eso. Si tenemos oídos, oímos. Porque aquellos oían y más que hacer la voluntad de Dios, se entregaron a sus concupiscencias. Lo acabas de leer. El Señor mismo los entregó. Cuando viene alguien, pastor, pero ¿por qué si ya fue a la iglesia y ya venimos? ¿Por qué me va mal? Porque tu corazón no ha sido obediente. No quieres obedecer a Dios. Pero ¿por qué me va mal? Te lo acabo de decir. Pero ¿por qué me va mal? Tiene oídos, pero no oye. ¿Ya estamos comprendiendo un poquito? Gloria al Señor. Tenemos oídos para oír. Ahora tenemos ojos para ver. ¿Para ver qué? El resultado del Señor en mi vida. Para ver qué. No lo que ha de venir como la promesa de aquella que se va a abrir el mar. No, ya se abrió hace mucho tiempo. El mar no son tus problemas. ¿Quieres que el mar del Antiguo Testamento sea tu problema? Quiero verte ahí. Llorando como nena. Peor que nena. Como niños. Digo, al miedo me refiero. Sí, ahora oye, los discrimina. No, un niño que los asusta, ¿qué hace? Llora. Quiero ver que veas el mar enfrente sin abrir, con un ejército detrás de ti que viene a matarte, que te van a cortar en pedacitos a ti y a tu familia, y que el mar se abra frente a ti. Y hoy en día dicen, Señor, que me abras el mar para que me den empleo. ¿Cómo no te abren la cabezota? A ver si así les purgamos ahí un poquito para que se te conecten los oídos. Hermanos, todo el poder del Señor rebajado a un gran empleo. Sí, pídelo, no está mal. Pero no invoques comparaciones bíblicas.
Señor, así como hiciste en Eliseo, haz en mí. Ándale, pues. Así como era Eliseo, sé tú. Te voy a dejar de tarea que oigas una cancioncita, me encanta esa cancioncita. Se llama Buscadme viviréis. ¿Va? De verdad, óiganla y llórenla, porque está para llorar. La iglesia hoy en día está así, en esa situación. Entonces, mis hermanos, de verdad, si tenemos oídos, oigamos la voz del Señor en nuestra vida. Oigamos lo que nos está diciendo. Y no solamente porque por cualquier cosa es mandato. Para acabar esta explicación, que tengo más textos bíblicos aquí, pero para acabar, me encantaría que me acompañes a uno de los libros preferidos que tenía mi hija de más niña, ¿verdad? Chiquitilla. Acompáñame a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2. Y digo preferidos porque siempre papá me lees Apocalipsis para dormir. Ella quería saber de cómo iba a venir el Señor, ¿me explico? Apocalipsis 2:7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Vuelvo a repetir el texto, ¿ok? Este es el mensaje para la iglesia de Éfeso. Ya que les dijo sus errores y sus virtudes, les dice al final, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Había problemas en la iglesia? Sí. Pero el que tenga oído, que oiga. La iglesia no es perfecta. Tenemos gente más entregada, gente menos entregada, gente más madura, gente menos madura. Hay gente muy golpeada por la vida y gente no tan golpeada por la vida. Hay gente con mucha calidez para recibir a los demás. Hay gente demasiado fría. Hay de todo porque es iglesia. Sin embargo, el Señor nos dijo, te comprendo en tu situación personal por la cual tienes traumas. Dijo, el que tiene oídos, que oiga. Es un mensaje para la salvación. El que tenga oídos, que oiga lo que el Señor tiene que decir a las iglesias. Vamos a otro texto que dice algo parecido. Este es en el verso, estamos en capítulo 2, verso 11. Esta es ahora la iglesia de Esmirna. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. ¿Ven? El que tiene oído. Y la iglesia de Esmirna tiene también sus cosas. Ya lo hemos estudiado. El que tiene oído, oiga. Y así nos podemos ir al verso 29, que también dice prácticamente a otra iglesia. A la iglesia de Tiatira dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Capítulo 3, versículo 6 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Verso 13, que dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Verso 22, hablando de la Odisea, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cuántas veces te lo tengo que repetir el día de hoy? Que ya no lo hice nada más yo solo, sino que el Señor Jesús lo hizo por medio de la predicación. El que tiene oído, que oiga. Cada iglesia de esas 7 iglesias tienen imperfecciones. Una iglesia que no tenía tanta imperfección como la iglesia de Filadelfia, aún con todo, se le dio recomendación de que obedezca y que se mantenga en la fe. Porque aunque te sientas sanado, no significa que, porque estoy sano, hoy salgo y me enfermo por gusto. No, mis hermanos, pero el que tenga oído, que oiga. En el verso 22 dice, el que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pero no quedamos ahí. Capítulo 13 de Apocalipsis. Verso 9. Si alguno tiene oído, oiga. ¿Te doy el contexto? Vamos al contexto. Verso 7. Y se le permitió hacer la guerra contra santos y vencerlos. También se les dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad,
va en cautividad. Si alguno mata espada, espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. ¿A qué se refiere el texto? A la persecución por medio de la bestia, a la marca. El que tenga oído, que oiga. No nada más es para que camines en santidad, es para que salves. Esto es íntegro. La gente, lamentablemente, oye lo que quiere oír. ¿Sabes? Me he encontrado tantas personas que tergiversan la Biblia. No digo que yo la tengo en la interpretación perfecta. Me esfuerzo cada día por entender más. Y si algo de repente, me sorprende y veo que estoy en un error, vengo, lo corrijo y lo enseño que corregí, para que los demás también corrijan. Sin embargo, me doy cuenta que sacamos textos fuera de contexto. Es increíble. Parece que en la iglesia hoy en día dicen: el que tenga oídos, que sea engañado. El que tenga oídos, que oiga, y oigan con atención. Porque si yo te proclamo un engaño, deberías de poderlo discernir. Pues deberías de saber que te estoy engañando, porque conoces al buen pastor, su voz oyes y la reconoces. Y el buen pastor es Jesucristo. Sus ovejas oyen su voz y la conocen. Y a veces habla a través de personas, a veces a través de pastores o de hermanos de la iglesia. Te puede hablar por un familiar. La misma Biblia te habla. Aprende a entender. Hay muchísimo que ver, muchísimos textos más que podríamos mencionar. Pero lo que me queda bien claro es que podríamos hablar todo el día, todos los días. Pero si tus oídos no están prestos para el Señor, solamente vas a escuchar balbuceos, doctrina, teología. ¿Sabes cómo me doy cuenta de gente? ¿Puedo decirlo? ¿No nadie se va a ofender? Muy bien. ¿Cómo me doy cuenta de que la gente no tiene oídos prestados para Dios? No hablo de tu comportamiento nada más, también hablo de tu disposición. Damos escuelas bíblicas y ya se te hizo cansado. ¿Para qué? Ya no es necesario. Se me olvida que hay escuela en las escuelas bíblicas. A la iglesia puedo elegir si voy. Sí, puedes elegir. Ese es el punto. Pero vamos a escuchar los oídos, vamos a poner atención con los oídos. Ese es el punto, que sí puedes elegir. Y ya tomaste tu elección, y el que tenga oídos, que lo oiga. No, a mí no me gusta cómo predican, a mí no me gusta lo que dicen. Hiciste una elección. Tienes oídos, has escuchado. Tú sabes si oyes o no escuchas. ¿Se dan cuenta? En esta predicación te enseñé dos cosas. Si tienes oídos, oye. Hazlo con atención. Si tienes ojos, mira. Pero jamás te hablé de tu boca. Así que ciérrala. Primero mira, escucha, y luego mira, escucha, y después mira y escucha. Y no abras la boca, porque nuestra boca muchas veces no tiene nada bueno que decir. Y recuerda que lo que hay en el corazón te habla la boca. Así que primero tienes que entender que te llegue a tu cabezota, a tu cabecita, según el tamaño que tengas, o lo cabezón que estés, que te llegue a tu corazón. Analiza todo. Analiza, piensa, escucha, y una vez que lo tengas bien puesto, ahora sí, ya con la transformación interna puedo hablar. Porque la mayoría hablamos a lo bruto. Parece que te dieron chile y eres perico. Repites y repites y repites de una manera tan irresponsable. Hoy te hablé de los oídos y te hablé de los ojos. ¿Ok? Tu boca no.
Esta semana trabaja con tu boca. Sí, así. Con tu boca cerrada, para que tus oídos tengan la capacidad de oír. Porque lamentablemente a veces no oyes porque lo que quieres oír es tu linda y hermosa voz. Alguien te está explicando, no, pero fíjate que yo fui el que vine. Así estás todo el tiempo. Y tú queriendo explicar algo, me ha pasado, hermanos. Fíjate, hermanos, es bien importante. No, sí, porque una vez que yo... Mira, hermano, cállese tantito, que te estoy explicando, ponga atención. No, y su cabeza está... Nunca oyen. Y cuando oyen, no escuchan. Y cuando escuchan, no obedecen. Los tienen oídos, pero no para oír. Los traen de adorno. Y lo que escuchan, su cabeza está... O sea, su boca no nada más es lo que sale, lo que están planeando allá. El pastor es un pastor, es bien canijo, y es bien esto. Calla tu propia voz y escucha la del Señor. Calla tu voz y escucha la palabra. Dios no me habla como antes me hablaba. Ponte a leer la Biblia. Antes me hablaba muy fuerte, pues lee la voz alta. Las cosas más importantes. Dedícate a dar el Evangelio. Trabaja en el Señor. No digas soy cristiano y luego deshonres. Es muy curioso que el capítulo 14 de Apocalipsis, no vaya, no me lo explico, dice que hay un cántico, el cántico de los 144,000. Y cuando hablamos de cánticos espirituales y cánticos del cielo, todos, aleluya, quieren caminar así, como que con una luz celestial a su alrededor, y creen que todos son santos, pero no oyes. El que tenga oídos para oír, que oiga. El Señor nos llamó a entender para entrar al cielo. Por más que le cantes, por más que le alabes, también lo hacen los paganos. También lo hace el diablo, y dice que el diablo cree y tiembla. ¿Sabes? En el cielo había un encargado de la alabanza, ¿lo has oído mencionar? Un querubincillo llamado, no sé su nombre, digamos el adversario, como está en la Biblia, Satanás. Satanás no es nombre, así que tenemos Biblias donde dice Satanás con mayúscula, ¿cierto? Error de edición, debe ser con minúscula, porque no es ni nombre personal, como para ponerlo en mayúscula. Es adversario, Satán. Él cantaba al Señor y alababa a Dios, pero su corazón no estaba con Dios. Él vio a Dios en todo su esplendor y gloria, y aún así no le obedeció. Le traicionó. Judas caminó con Cristo, comió con Cristo. Vio Judas que le dijo a Lázaro, Cristo, levántate y sal de la tumba y ven. Y Judas pudo ver esos milagros, pudo ver la multiplicación de los peces, la multiplicación de los panes, pudo ver gente muda que podía hablar, ciegos que podían ver, sordos que podían oír, no como algunos que hoy se les predican. Sí, es una indirecta muy directa. El punto es que Judas estaba ahí y cenaba con su Señor y compartía la comida con él. La prueba está en la cena del Señor, que compartía el pan con Cristo. Y aún así lo traicionó. Mis hermanos, ¿por qué les digo esto? No nos confiemos en que si conocemos a Dios, ya no hay que esforzarnos. Porque le conocemos, debemos esforzarnos cada vez más y cada vez mejor. Porque hoy le reconocemos en nuestra vida, reconozcámosle todo el camino y Él va a enderezar tus veredas. Bíblico, ¿no? Pero es cierto. Promesas tal vez no, pero sabemos que así lo hace. Porque sí lo hace así. Y lo sigue haciendo. ¿Somos torpes para caminar? Claro que somos torpes. Cometemos tantos errores como a veces más que los demás. Y se nos puede tomar como malas personas. Sí, tal vez. Pero si tienes oídos y puedes oír la voz del que te llama, vas a poder atender y hacer un cambio en tu vida.
Yo sé que es triste de repente ver la iglesia y decir, órale, no vinieron todos. Oremos para que sus oídos sean abiertos. Oremos para darles el mejor ejemplo en nuestra vida, que nuestra vida sea una predicación para que sus oídos sean abiertos. Que nuestra vida sea un mejor ejemplo. Y no que te digan, cálmate, destápate una cerveza, pásale, mira barrio. Y ahí vayas tú. Ya no. Ya no seas más con la gente, sé más con Dios. El que tenga oídos que oiga eso. No te hagas más a la gente, no importa quién es, cualquiera que ame más a padre o madre, hermano, hermana, hijo, hija que al Señor no es digno de seguirle, y el que tenga oídos que lo oiga. Queremos seguir al Señor. ¿Por qué se los digo el tema de hoy? Hoy es Domingo de Ramos, creo, para los católicos. A mí hasta se me van de esas fechas, ¿no? Ni les pongo atención, es porque ahorita vemos gente, ¿verdad? Pero creen que le siguen y no oyen ni a su sacerdote. Y el sacerdote no oye a Dios, sino al Papa. Y el Papa no entiende el Evangelio, ya lo dijo públicamente. No entiendo el Evangelio, no entiendo por qué murió Cristo en la cruz. Ya lo dijo él mismo. Y es al que sigue, buscando coberturas de hombres, como lo viste al principio de la prédica, Isaías 30, verso 1. Añadiendo pecado al pecado. Busquemos al Señor de corazón, que el Señor ya te encontró a ti. No te hagas el que, ay, no estaba distraído. ¿A dónde iré yo de tu presencia, Señor? Si en todo lugar yo estoy. Si me voy al fondo del mar, ¿estará el Señor ahí? Si me embarco en un cohete a la luna, imagínate llevarle el cohete. No, qué bárbaro, ¿no? Tu esfuercito, Jonasito. ¿A dónde iré de tu presencia si todo el tiempo está el Señor con nosotros, mis hermanos? Y si todo el tiempo está presente con nosotros, afina. Pídele al Señor un hisopo espiritual que te quite toda la cerilla, toda la mugre, y empieces a obedecer la palabra de Dios. Es tan importante, de verdad. Es tan importante. ¿A dónde podemos huir? A ningún lado, mis hermanos. Acompáñame en Apocalipsis. Vamos al último libro de Apocalipsis. Vamos a leer capítulo 22, versículo 6. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Siguiente verso. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Dice, yo soy Juan. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho del árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros están afuera, y los hechiceros, los fornicarios y los homicidas y los idólatras y todo aquel que ama la mentira y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz del linaje de la vid, la estrella resplandeciente de la mañana. El espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga, y el que quiera,
tome agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén, sí, ven Señor Jesús. Y termina diciendo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y la gente dice, ¿es tan difícil Apocalipsis? ¿Se te hizo difícil leer esto? Porque tienes oídos para oír. Si ya los tienes, ocúpalos. Procura estar bien con Dios. A la gente se le complica entender porque sus oídos no están prestos para entender. Pero los que pueden entender que el Señor ya viene y que tenemos que mantenernos y guardarnos, esos son los que el Señor va a venir a rescatar. ¿Cuándo? Cuando Él decida. Vamos a hacer oración, mis hermanos. Padre Santo, te doy gracias por la prédica de este día. Gracias, Señor, porque tu palabra siempre nos redarguye, nos enseña y nos fortalece. Bendita es tu presencia en nuestras vidas, mi Señor. Hoy te pido, Señor, por mis hermanos presentes y por los que no pudieron venir. Todos en esta iglesia y en todas las iglesias que hay en la tierra, que todavía están ahí vigentes, proclamando el verdadero evangelio. Yo te pido que sigas teniendo misericordia de esta tierra, Señor, mas que se haga tu voluntad, no la que nosotros queramos, sino la tuya, Señor, porque tu voluntad es agradable y es perfecta. Y es una voluntad que para nosotros es un misterio, sin embargo sabemos que es una buena voluntad. Te agradecemos, Señor, por tanta bondad que tienes con tu iglesia, tanto amor, tanta gracia. Hoy te pido, Señor, por mis hermanos que no pudieron venir, guíales, Señor, en tu amor para que hagan cambios en su vida y empiecen a buscarte cada vez más, con mayor firmeza. Y a los que estamos aquí, Señor, te pido que conforme a el esfuerzo de haber venido, nos resguardes de cometer mal, sino por el contrario, que corrijamos todo mal que hayamos hecho y sigamos adelante haciendo las cosas bien. Te doy gracias por nuestras vidas y te doy gracias, Señor, porque nos esperas en el reino. A ti sea la gloria y siempre, hasta los siglos. Amén. Dios me los bendiga, mis hermanos. Reciban la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dense un abrazo entre hermanos, que Dios es bueno y Él viene pronto.